Nuestra historia de esta noche trata sobre la Ruta de la Seda. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle like al video y suscribirte al canal. También, déjanos saber desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahora. Ponte cómodo y apaga las luces. En el año 742 después de Cristo, la próspera ciudad-estado de Corán brillaba bajo el sol del mediodía, siendo un nexo para las rutas de las caravanas que alimentaban a imperios distantes. Corán prosperaba gracias al intercambio de azafrán, seda, cartas astrales y rumores susurrados detrás de cortinas en los rincones más reservados. En su centro se alzaba un gran mercado, cuyo techo abovedado atrapaba el bullicio diario en un eco sin cesar. Comerciantes de Bor, Bizancio, la dinastía Tang de China, el califato abasí y más allá, se mezclaban entre puestos apilados con lapislázuli, frutas secas y sándalo perfumado. Algunos lo consideraban una maravilla de la vida cosmopolita, donde las fortunas podían cambiar en una sola conversación. Entre las personas que navegaban por la multitud estaba Kher bint Yazd, una erudita viajera cuya ascendencia se remontaba a los renombrados sacerdotes zoroastrianos de Persia. Su rostro reflejaba concentración mientras estudiaba inscripciones jeroglíficas en un rollo envejecido. Soltera y ajena a las expectativas impuestas a una mujer de su estatus, había recorrido de un extremo al otro de la Ruta de la Seda, recopilando conocimientos que rara vez llegaban a los anales oficiales. El ajetreo comercial de Corán no la distraía. Se centraba en una pista que sugería que se habían descubierto manuscritos raros en una colección privada en el barrio oriental de la ciudad. Este rumor, de ser cierto, podría iluminar rincones de la historia apenas tocados por los eruditos modernos. Kher se adentró más en el laberinto de estrechas callejuelas detrás del bazar principal, guiada por un mapa codificado grabado en su memoria. Niños ansiosos ofrecían llevar sus sacos por una moneda, mientras los guardias con uniformes decorados con latón observaban a cada transeúnte. Descartó todas las ofertas de ayuda. Demasiados vigilantes, demasiados oídos. Finalmente, llegó a un patio escondido detrás de una puerta de madera sencilla. Sus paredes estaban cubiertas con yeso blanco, y las vides subían por las paredes bajo un cielo brumoso. Dentro de ese enclave apartado se encontraba un anciano bibliófilo llamado Qasm al-Tali, cuyas manos temblaban bajo el peso de un delgado volumen encuadernado en cuero verde jade. Su encuentro fue breve. Kher le ofreció objetos envueltos cuidadosamente, fragmentos de antiguas tablas de matemáticas descubiertas cerca de Samand, y a cambio, Qasm entregó el manuscrito encuadernado en jade. Le advirtió que ciertos círculos no dudarían en hacer lo que fuera necesario para mantener esas páginas ocultas, ya que revelaban conocimientos que podrían desestabilizar cualquier imperio que dependiera del control de la erudición. Ella asintió gravemente, acostumbrada a las sombras que seguían a los manuscritos raros a lo largo de los años. Había aprendido que la verdad tomaba muchas formas, cada una requiriendo un enfoque sutil para evitar que desapareciera bajo la censura oficial. Al salir nuevamente al bazar principal, Kher escondió cuidadosamente la nueva adquisición bajo su capa de viaje. Sabía que no debía quedarse demasiado tiempo. La aparente tolerancia de Corán hacia las ideas extranjeras podría cambiar abruptamente si el poder se desplazaba. Los recuerdos de pergaminos quemados y escribas acosados en otros dominios la perseguían, alimentando su determinación de preservar el texto a toda costa. Se organizó con una caravana local que se dirigía hacia el este, cuyo líder,
una mujer llamada Aon, tenía la reputación de burlar a los bandidos del desierto sin ilusiones. Kerr sabía que asociarse con una comerciante tan hábil le costaría, pero la seguridad del libro encuadernado en jade era primordial. Antes de que la caravana partiera, Kerr rindió homenaje en un pequeño santuario dedicado a los sabios de la antigüedad. Una sola vela parpadeaba junto al altar, iluminando las ofrendas dejadas por los viajeros que rezaban por caminos despejados y buen clima. Exhaló un juramento silencioso de que no dejaría que la ignorancia devorara el preciado conocimiento que llevaba en su poder. Más allá de las puertas de la ciudad se extendía un vasto desierto, salpicado de dunas y azotado por vientos feroces. Pero su ruta llevaba aún más lejos, por caminos de montaña que se rumoraba albergaban monasterios escondidos y efímeras ciudades oasis. El pulso imparable de la curiosidad la impulsaba a seguir adelante, sin importar los peligros que pudieran acechar en la siguiente curva del camino. El amanecer llegó, tiñendo el cielo con tonos de ocre y salmón. La caravana se reunió en el punto de encuentro designado, donde los camellos se agruparon y los conductores de burros preparaban cargas de cebada y frutas secas. La sinergia de la caravana fue evidente de inmediato. Cada persona tenía una tarea distintiva, asegurando que, para cuando el sol atravesara el horizonte, ya estuvieran en marcha. De ese rompecabezas perdido, pensó Kerr mientras pasaba las páginas del códice encuadernado en jade. La historia de la biblioteca montañosa había sido una constante en sus viajes, con versiones que hablaban de lugares tan distantes como el Tíbet, las altas tierras de Persia o las colinas del Himalaya cerca del Indus. Sin importar el lugar, el tema recurrente era que existía una biblioteca secreta, una colección de escritos antiguos que contenían conocimientos que podrían alterar la comprensión del mundo. ¿Podría ser este manuscrito una de esas piezas?, se preguntó Kerr en voz baja, sin querer romper el silencio sagrado que rodeaba el campamento. El anciano comerciante, reconociendo la intensidad de su mirada, sonrió de manera enigmática. «Si los rumores son ciertos», dijo el anciano con voz baja y temblorosa, «esos textos tienen el poder de cambiarlo todo, pero también tienen un precio. Muchos han buscado ese conocimiento, pero pocos han regresado para compartirlo». Kerr sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tentación de profundizar en los misterios que encerraba el códice era grande, pero el peso de la advertencia del anciano no la dejaba tranquila. A medida que la oscuridad se adueñaba del cielo y la temperatura descendía, el fuego crepitaba suavemente, ofreciendo algo de calor en medio de la fría vastedad del desierto. La caravana descansaba en silencio, pero en el fondo de su mente, Kerr no podía dejar de pensar en lo que podría encontrar más allá de las páginas del manuscrito. Con el amanecer, el viaje continuó, marcado por un creciente sentido de inquietud. Mientras atravesaban las áridas tierras, Kerr observaba atentamente las estrellas en el cielo, comparando sus posiciones con los diagramas que había descifrado en el códice. La geometría cósmica parecía sugerir un conocimiento tan antiguo como el propio universo, algo más allá de lo que cualquier civilización conocida podría haber alcanzado. A medida que avanzaban por caminos más estrechos y escarpados, el viaje de la caravana se volvía cada vez más peligroso. Los bandidos acechaban desde las sombras, y la tierra misma parecía conspirar contra ellos con su sequedad implacable. Kerr no podía dejar de sentirse observada, como si cada paso que daba acercara a alguien más a lo que llevaba consigo. ¿Quién más estaría buscando este conocimiento?
y hasta dónde llegarían para conseguirlo. En la tarde, después de un largo día de viaje, la caravana llegó a un paso montañoso donde las sombras de los picos afilados ofrecían un alivio temporal del calor del desierto. Fue aquí donde, al descender hacia una antigua ciudad abandonada, la presencia de algo más allá de la mirada humana se hizo más palpable. Mientras los camellos y los viajeros descansaban, Kerr se adentró en la ciudad en ruinas, atraída por un extraño resplandor que provenía de una estructura medio derruida. El viento susurraba entre las columnas rotas y las piedras desmoronadas, como si la ciudad misma guardara secretos que solo los más valientes se atreverían a desvelar. Al acercarse, Kerr encontró lo que había estado buscando: una serie de antiguos grabados en las paredes de una edificación olvidada, que representaban constelaciones desconocidas y figuras humanas rodeadas por círculos, como si se tratara de un mapa estelar perdido en el tiempo. El corazón de Kerr latía con fuerza al darse cuenta de que este era otro fragmento del conocimiento que había estado persiguiendo a lo largo de su vida. Pero no estaba sola en su descubrimiento. De repente, escuchó el sonido de pasos acercándose y, al volverse, vio una figura sombría emergiendo de la oscuridad. Un hombre de rostro oculto, que llevaba consigo una pequeña caja similar a la que Malik había perdido. «Es lo que buscabas, ¿verdad?», dijo el extraño con una voz grave. «Pero hay quienes no desean que esta verdad salga a la luz, y vendrán por ti, como ya vinieron por él». El aire se tornó espeso y cargado de tensión. Kerr comprendió que el precio de conocer la verdad era más alto de lo que había imaginado. Y ahora, no solo tenía que proteger el manuscrito encuadernado en jade, sino también la información contenida en los secretos de este lugar olvidado. La figura sombría avanzó lentamente, su rostro aún oculto bajo una capa de terciopelo oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Kerr, al principio paralizada por la sorpresa, finalmente se recuperó y dio un paso atrás. Sabía que la situación había cambiado, que no estaba sola en la búsqueda de este conocimiento antiguo. El hombre no se acercó demasiado, pero su presencia era imponente, como una sombra que se alargaba con la caída de la tarde. «¿Sabes lo que has desenterrado, erudita?», preguntó, su voz profunda y resonante. «¿Sabes cuántas vidas se han perdido por buscar estos secretos?». Kerr, a pesar del temor que comenzaba a gestarse en su pecho, se mantuvo firme. «No soy una simple buscadora de tesoros, ni una ladrona de secretos. Soy un estudiante de la historia, un puente entre el pasado y el presente», respondió, sus palabras llenas de determinación. El extraño la observó en silencio durante un largo momento, como si evaluara cada palabra que había pronunciado. Finalmente, con un gesto de la mano, pareció liberar la tensión en el aire. «La historia que buscas no solo es de los hombres, sino de las estrellas. Este lugar», dijo, señalando el antiguo templo a su alrededor, «es un lugar de tránsito, un punto de convergencia para aquellos que buscan conocer lo que yace más allá de las fronteras de nuestro mundo». Kerr frunció el ceño. No entendía completamente lo que el hombre quería decir, pero algo en su voz la inquietaba. El códice que había encontrado, el mapa de las estrellas, parecía estar más relacionado con los misterios del cosmos que con cualquier simple conocimiento terrenal. El hombre, como si hubiera percibido sus pensamientos, continuó. «El códice que posees contiene las claves de la biblioteca secreta, la misma que tanto se ha buscado a través de las edades. Pero hay algo más que te espera, algo que ni siquiera los más sabios han podido descifrar completamente.
Si decides continuar, si decides seguir este camino, debes estar preparada para perder algo más que tu certeza sobre el mundo. Kerr miró el códice, que ahora reposaba en su mano con un peso aún mayor. Su piel se erizó ante las palabras del hombre, pero una parte de ella no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos, y el conocimiento que albergaba en su interior era algo que no podía ignorar. Sabía que este viaje no solo cambiaría su vida, sino que podría cambiar el destino de aquellos que vinieran después de ella. Con una calma renovada, Kerr asintió. No temo lo que venga. La verdad no puede ser oculta por siempre. El hombre sonrió, un gesto que parecía más una advertencia que una muestra de cordialidad. Así es, pero debes saber que no todos los que buscan la verdad lo hacen con las mismas intenciones. Hay quienes están dispuestos a pagar el precio más alto por el conocimiento, incluso si eso significa perderse a sí mismos. Con esas palabras, la figura se desvaneció en las sombras, dejando a Kerr sola frente a los antiguos grabados en las paredes del templo. La noche cayó rápidamente, y la ciudad abandonada quedó envuelta en un silencio profundo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar en ese lugar sagrado. A la mañana siguiente, Kerr partió de la ciudad en ruinas con una determinación renovada. La caravana ya estaba lista para continuar su viaje, pero la calma del amanecer contrastaba con la agitación que sentía en su interior. El códice estaba ahora más que nunca en sus manos, y el mapa estelar que había descubierto parecía estar indicando el camino hacia un lugar oculto, un destino más allá de los confines de la ruta de la seda. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco de los susurros olvidados de aquellos que habían viajado por estos caminos antes. Cada paso que daba parecía resonar con los ecos de la historia, mientras la caravana avanzaba a través de las tierras desconocidas. Kerr sabía que su viaje apenas comenzaba. Lo que había descubierto no era solo un fragmento del pasado, sino una puerta abierta hacia un futuro incierto, lleno de peligros y maravillas. Y aunque no podía predecir lo que encontraría en su camino, una cosa era segura. Su destino estaba irremediablemente ligado a los secretos del cosmos, y la verdad que tanto había buscado finalmente comenzaba a revelarse ante sus ojos. A medida que la caravana avanzaba, el paisaje comenzaba a transformarse ante los ojos de Kerr. Las vastas llanuras de arena que se extendían hasta el horizonte daban paso a suaves colinas cubiertas de una vegetación que rara vez florecía en esos áridos parajes. Los murmullos de los viajeros se mezclaban con el canto lejano de las aves migratorias, cuyo vuelo parecía dirigirlos hacia un lugar desconocido, como si también ellas estuvieran siendo guiadas por una fuerza invisible. El códice en su pecho, envuelto en un suave paño de lino, permanecía caliente al contacto de su piel, como si la sabiduría contenida en sus páginas esperara ser desvelada en el momento preciso. Cada paso de la caravana la acercaba más a un destino incierto, y la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder crecía con cada amanecer. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente, esa misma que había sentido cuando el extraño había hablado de los peligros del conocimiento. Esa noche, cuando el cielo se cubrió con un manto de estrellas brillantes, Kerr se apartó de la caravana. Mientras todos descansaban, ella se dirigió a un pequeño claro entre las colinas, donde la luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada. En la quietud de la noche, sacó el códice y lo abrió con manos temblorosas. Las páginas, desgastadas por el paso del tiempo, parecían susurrar secretos olvidados. Sin embargo, algo no encajaba.
Las palabras en las páginas parecían moverse ante sus ojos, cambiando de forma y revelando nuevos símbolos con cada mirada. Kerr los miró fijamente, intentando comprender el mensaje oculto. En el centro de la página, un mapa estelar comenzó a brillar. Los puntos de luz que representaban las constelaciones parecían cobrar vida. Una figura conocida, la constelación de la Osa Mayor, aparecía claramente delineada, pero en el mapa había un punto más, un pequeño destello que no había visto antes. Estaba situado cerca de una nebulosa que en la antigüedad había sido conocida como el Ojo del Dragón. Era un lugar más allá de las rutas de comercio que los eruditos y mercaderes habían explorado. Un lugar que estaba más allá de la memoria de los hombres. Kerr no pudo evitar una sensación de escalofrío al reconocer el nombre. En las antiguas leyendas, se hablaba de un templo oculto en la región del desierto, custodiado por guardianes inmortales, donde las respuestas a las preguntas más profundas del universo estaban selladas. Nadie que hubiera ido en busca de él había regresado. La historia lo había relegado a los mitos, a los susurros de las antiguas caravanas que hablaban de ello con miedo y reverencia. Pero Kerr no podía apartar la vista del mapa. Algo dentro de ella sabía que ese punto en el cielo era su destino, el lugar al que el códice la estaba guiando. Si bien el miedo y la duda se arremolinaban en su pecho, también lo hacía una inquebrantable certeza. Este viaje era su destino, y aunque el camino que tenía por delante estaba plagado de peligros, no podía retroceder. Con una respiración profunda, guardó el códice nuevamente en su bolso y se dirigió de vuelta a la caravana. El viaje continuaría al amanecer, y con él su destino se iría desvelando poco a poco. A la mañana siguiente, tras el desayuno, Kerr reunió a los líderes de la caravana y les habló con firmeza. Debemos cambiar nuestra ruta. Hay un lugar que necesito encontrar, un lugar más allá de la ruta de la seda. Es allí donde hallaremos lo que buscamos. Al principio hubo reticencia. Los mercaderes, preocupados por las dificultades del desierto, se mostraron escépticos. Pero cuando Kerr mostró el mapa estelar y les explicó que el lugar al que se dirigían era más que una leyenda, que contenía secretos que podrían cambiar el curso de la historia, la incertidumbre comenzó a desvanecerse. Después de todo, ¿quién podría resistirse a una aventura que prometía descubrir los secretos más profundos del universo? Con la nueva ruta trazada, la caravana emprendió su camino. Las dunas de arena parecían interminables, y el sol, inclemente, se alzaba alto en el cielo, lanzando su calor abrasador sobre ellos. Pero Kerr, con el códice en su poder y la determinación de no ser desviado, se sintió más conectada que nunca con la historia de aquellos que habían viajado por estas rutas antes de ella. Cada paso en el desierto era un paso más cerca del conocimiento que había estado buscando, un conocimiento que trascendía las fronteras del mundo conocido. La ruta de la seda, una vez solo una serie de caminos de comercio y cultura, se transformaba ante sus ojos en un hilo conductor hacia algo mucho más grande. Las antiguas leyendas que hablaban de la unión entre el cielo y la tierra, entre las estrellas y la humanidad, comenzaban a cobrar un nuevo significado. La caravana avanzó día tras día, y el horizonte parecía nunca acercarse, pero Kerr no flaqueó. En su mente, el eco de las palabras del hombre en el templo resonaba, advirtiéndole de los peligros que aguardaban a aquellos que desentrañaban los secretos del universo. Pero ella no podía detenerse, no ahora. La verdad la llamaba, y debía seguirla, sin importar los riesgos que eso conllevaba. De ese legado perdido,
Recordó haber oído rumores que conectaban la existencia de la biblioteca con la noción tabú del tiempo cíclico, donde las civilizaciones se levantaban y caían repetidamente, dejando solo ecos débiles para los siguientes. El anciano comerciante tosió nuevamente y se excusó para descansar solo. Corea miró el códice, una tormenta de preguntas llenando su mente. Justo en ese momento, un silbido agudo atravesó el aire nocturno. Se levantó de un salto y Afson vino corriendo, espada en mano. Un explorador en el perímetro gritó noticias de pasos al otro lado del plató. Todos se apresuraron a tomar sus armas, la adrenalina surgiendo. En pocos momentos, los intrusos huyeron, desvaneciéndose tan rápido como habían llegado, dejando solo huellas. Afson sospechó que estaban probando las defensas de la caravana. La tensión aumentó, aunque no hubo batalla. El mensaje fue claro. Alguien los estaba siguiendo con precisión. Mientras el grupo intentaba volver a descansar, la mente de Corea se negó a calmarse. Se preguntaba si los intrusos desaparecidos pertenecían a una orden clandestina o si eran simplemente bandidos con habilidad para intimar. De cualquier manera, el significado del manuscrito parecía amplificarse en esa oscura inquietud. Sostenía su precioso libro, sintiendo el peso de siglos no hablados presionando entre sus tapas. El día siguiente traería nuevos enfrentamientos, pero por ahora solo podía observar las brasas parpadeantes y esperar el incierto amanecer. El amanecer llegó con una claridad frágil que convirtió cada piedra, arbusto y expresión en un enfoque nítido. Afson no perdió tiempo ordenando una salida rápida. La caravana se reunió bajo un cielo rayado con lavanda y rosa, una belleza fugaz opacada por la necesidad de vigilancia. Los camellos cargados, las rotaciones de vigilancia decididas, se pusieron en marcha siguiendo un estrecho y serpenteante sendero que descendía hacia elevaciones más bajas. El aire árido tenía un sabor metálico, como si estuviera cargado con tensión contenida. A media mañana, el paisaje comenzó a transformarse en tierras de colinas. Pequeños arroyos alimentados por lluvias recientes cortaban el terreno, ofreciendo la oportunidad de rellenar las pieles de agua. Los viajeros se acercaron a un arroyo poco profundo, donde las cañas se movían con el viento. Afsun notó huellas en la tierra húmeda. Un grupo distinto había pasado por allí recientemente, yendo en la misma dirección. Frunció el ceño, murmurando sobre la posibilidad de que los estuvieran siguiendo. La preocupación se esparció por la caravana. Ansiosa por adelantarse, Afsun impulsó al grupo a un ritmo extenuante. El cuerpo de Corea comenzaba a doler mientras el sendero zigzagueaba entre laderas rocosas y parches de vegetación espinosa. A lo lejos, las siluetas de un pueblo fortificado surgían de vez en cuando, solo para desaparecer tras las líneas de los riscos. Supuso que se trataba de GES, un puesto de comercio mediano, conocido por albergar peregrinos de la región del Indo. Si podían llegar a GES antes del anochecer, la caravana tendría una muralla perimetral sólida para protegerse, al menos temporalmente. Eventualmente, vieron las murallas de piedra pálida coronadas por torres de vigilancia. Afsun hizo una señal para que se calmaran, recordando a todos que los peligros desconocidos podían acechar dentro de la ciudad tanto como afuera. Al acercarse a las puertas, se encontraron con una fila de guardias con armaduras desiguales. Tras revisar los permisos de viaje de Afsun, los guardias les permitieron la entrada a cambio de un modesto peaje. Dentro, las calles estaban abarrotadas de puestos que vendían tela teñida y joyas de bronce martilladas. Los aromas de carne asada y pan fresco
tentaban a los viajeros cansados, pero una corriente de cansancio recorría la multitud. Afsun encontró un recinto seguro donde la caravana podría descansar. Muros de piedra rodeaban un patio que servía para almacenar los camellos y un pequeño establo para los burros. Carrier, ansiosa por obtener cualquier pista sobre quién podría estar persiguiéndolos, se aventuró por los sinuosos callejones de la ciudad. Descubrió una plaza pública donde los hombres jugaban a juegos de estrategia en tableros de madera tallada. Cerca, un grupo de peregrinos cantaba versos en un idioma desconocido para ella. En medio de estas escenas, flotaban rumores sobre una banda de jinetes enmascarados que habían pasado un día antes, preguntando por una cierta erudita viajera. Al escuchar esto, se estremeció. Se apresuró a regresar al recinto solo para encontrar a Malik caminando nerviosamente cerca de la puerta, jugueteando con una bolsa de cuero. Él también había oído conversaciones similares. Extraños buscando noticias sobre una mujer que llevaba documentos prohibidos. Corea se dio cuenta de que la red se estaba cerrando. Aún tenían una ventana para escapar, pero no por mucho tiempo. Consultó con Afsun, quien sugirió abandonar Kesh bajo la cobertura de la oscuridad y seguir hacia el este por caminos poco usados, aunque implicaba más riesgo. Esperar podría hacer que sus perseguidores se concentraran después del anochecer. La caravana se preparó en silencio, con las antorchas mínimas y los camellos silenciados por un manejo calmado. El silencio los envolvió mientras se deslizaban por la puerta secundaria de Hess, sobornando a un guardia nocturno que apenas miró sus rostros. Fuera de los muros, la luz de la luna brillaba sobre las praderas. Corea sostenía el manuscrito, absorbiendo el frío de la noche. No podía escapar de la convicción de que su misión se había convertido en una carrera, una en la que el costo del fracaso era una pérdida irreparable, no solo para ella, sino para toda una línea de conocimiento que podría desaparecer nuevamente. Guiados por la cuidadosa planificación de Afsun, se adentraron en una región de colinas ondulantes modeladas por siglos de inundaciones y sequías. Ocasionales agrupaciones de cipreses rompían la monotonía, mientras los grillos cantaban en la oscuridad. El grupo mantuvo un silencio estricto, deteniéndose a menudo para escuchar los sonidos de la persecución. Cada vez que la brisa nocturna susurraba a través de la maleza, Corea se preparaba para escuchar el sonido distante de cascos o el destello de luz de una antorcha. Sin embargo, pasaron horas sin señales de emboscada. A medida que la luna descendía, llegaron a un pequeño barranco, salpicado de antiguos y lisos bloques de piedra. Afsun ordenó una pausa para descansar a los animales. Carrier encontró una roca plana y se dejó caer sobre ella, agotada físicamente pero mentalmente alerta. Miró a Malik, cuyos ojos reflejaban la misma fatiga mezclada con desafío. El cielo sobre ellos mostraba el tenue resplandor del amanecer próximo. Mañana, o quizás el día siguiente, llegarían a las rutas montañosas que conducían a Barash, la ciudad de monasterios escondidos según los rumores. Si la caravana llegaba tan lejos, el manuscrito de Jade finalmente encontraría un lugar donde sus revelaciones arcanas pudieran ser descifradas sin miedo. Pero esa esperanza seguía siendo frágil, como una llama de vela en un corredor ventoso. Los primeros rayos de la mañana iluminaban el barranco, revelando hierba polvorienta y arbustos que ofrecían poco camuflaje. Con cansancio, la caravana se reunió y continuó, sabiendo que la velocidad era su mejor defensa. Durante las siguientes horas, atravesaron laderas onduladas que ascendían gradualmente hacia tierras altas rocosas.
el sendero se volvió peligroso, bordeado de grava suelta y descensos empinados. Varias veces, un paso en falso casi envía a un mono a caer en un barranco. El ánimo del grupo, aunque desgastado, se mantuvo firme bajo la firme dirección de Afsun. Corea notó que el aire se adelgazaba a medida que ascendían, acompañado de una frescura que agudizaba sus sentidos. Pequeñas flores alpinas se aferraban a las grietas, sus pétalos vivos siendo un contraste bienvenido después de semanas de polvo incesante. Desde un punto de vista que dominaba un valle extenso, vio picos distantes envueltos en una niebla misteriosa. Los lugareños llamaban a estos picos las montañas del milenio, cuyos monasterios se rumoraba que eran más antiguos que las dinastías registradas. La perspectiva de alcanzarlas fortaleció su espíritu, aunque su cuerpo se quejaba de fatiga. Cerca del mediodía, la caravana se detuvo junto a un pequeño arroyo que fluía a través de una hendidura rocosa. Mientras daban de beber a los animales, Afsun y Corea consultaron un mapa a mano alzada que indicaba que Barash estaba 2 días más allá de los riscos lejanos. El camino por delante sería aún más peligroso, cruzando pasos impredecibles a veces bloqueados por deslizamientos de tierra. Corea sintió que su corazón se aceleraba al recordar los rumores de caravanas enteras sepultadas por caídas repentinas de rocas en estas montañas. Sin embargo, la urgencia de evadir a sus perseguidores eclipsaba todos los demás miedos. Continuaron, el sendero convirtiéndose en una empinada subida salpicada de antiguos marcadores de piedra. En cada zigzag, Carrier vio inscripciones desgastadas por siglos de viento y lluvia. Se detuvo para trazar con los dedos un símbolo tenue, un sol estilizado rodeado por círculos entrelazados. Algo sobre él resonó con los diagramas en su códice encuadernado en jade. Hizo una nota mental para compararlos más tarde, sospechando que estos marcadores podrían ser vestigios de la misma civilización descrita en las páginas crípticas del manuscrito. Cada vez que veía nuevas inscripciones, su curiosidad se encendía. A última hora de la tarde, el cielo se oscureció ominosamente. El trueno retumbó entre los picos y un viento cortante anunció la llegada de una tormenta. Afsun urgió a todos a apurarse. Encontraron un saliente natural cerca de un risco que ofrecía refugio parcial de los elementos. La lluvia desató su furia poco después de que se resguardaran, golpeando el paisaje en olas. Los rayos desgarraban el cielo, iluminando las siluetas rugosas de las montañas. El aguacero amenazaba con borrar el camino. Apretujados juntos, los viajeros observaron cómo se formaban riachuelos en el suelo rocoso, llevando guijarros y escombros cuesta abajo. La tormenta rugió durante horas, inmovilizándolos bajo el saliente. Corea aprovechó la pausa obligada para desenvolver el códice, resguardándolo bajo una lona. Examinó la sección que aún no había descifrado, centrándose en las referencias a un templo de horizontes. El texto incluía pautas matemáticas para trazar las posiciones de las estrellas desde una vantage point elevada. Con cada destello de relámpago, vislumbró las líneas del manuscrito, sintiendo una extraña afinidad con esos eruditos desconocidos de siglos pasados. Ellos habían enfrentado una vez la intemperie de las ideas. Ahora, ella cargaba su legado. Finalmente, lo peor de la tormenta pasó, dejando rocas empapadas y un profundo frío a su paso. El grupo decidió permanecer bajo el refugio para la noche, temiendo los senderos resbaladizos y los posibles deslizamientos de tierra. A la luz titilante de las lámparas, Afsun distribuyó higos secos y cordero salado. La conversación pasó de los desafíos de la ascensión
a más reflexiones filosóficas, como la futilidad de las fronteras en una tierra moldeada por milenios, o la línea intangible entre la fe y la ciencia. Malik habló en voz baja sobre su padre, quien había muerto bajo el régimen de un tirano mientras intentaba proteger valiosos manuscritos. Mientras lo escuchaba, Corea sintió que cada viajero había sido guiado por un anhelo de redención o renovación. Un poco después de medianoche, Corea despertó por el leve crujir de pasos. Se deslizó hacia el borde de su refugio improvisado, el corazón latiendo con fuerza. Dos figuras se agachaban cerca de los animales de carga. Los reconoció como extraños, no miembros de la caravana. Antes de que pudiera dar la alarma, Afsun emergió de la oscuridad como un fantasma fin.